vivita y caminando, denos una palabra y explique desde tu corazón todo lo que el Señor le ha revelado y todo lo que hoy el Señor le inspira para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tus palabras, pero sobre todo gracias por tu amor. Gracias por ser tan lindo y tan lindo hijo. Hoy podríamos decir que la fiesta que celebramos con gran gratitud, yo soy llorona, acuérdense, con gran gratitud es la gracia original de esta fundación, sin yo saberlo. Lo que la Virgen hizo en mi corazón en el día de hoy, por petición de su Hijo, fue en realidad la primera manifestación de lo que años más tarde entendería era la fundación de un nuevo carisma en la vida de la Iglesia. Así es que hoy para nosotras, mis hijas y mis hijos, es una fiesta determinante, como lo fue para mi vida en ese momento. Es una historia muy cómica en cierta manera, porque siempre yo iba de misiones con los jóvenes, tenía grupos de jóvenes, trabajaba con la renovación, era encargada de los jóvenes y también en mi parroquia. Y en el verano íbamos a República Dominicana, lugares muy pobres, en misiones con los jóvenes. Pero, como yo siempre les he dicho, desde mi concepción soy mariana y todo en mi vida ha sido a Jesús a través de la Santísima Virgen desde que nací. No conozco otra vida más que estar a los pies de nuestra Madre, más que verla a ella como mi madre, mi maestra, mi formadora, que en realidad no solamente fue una mirada de ella, fue una experiencia real de vida. Por lo tanto, todo ha sido siempre en mi vida como el alfa y el omega con nuestra Madre para que pueda llegar plenamente a Jesús. Y con los jóvenes empezábamos las misiones en un santuario mariano y terminábamos en otro. Cuando terminamos las misiones en otro pueblo, yo pregunté, ¿dónde hay un santuario mariano por aquí? Me dijeron, República Dominicana, con todo mi amor a los dominicanos. Me dijeron, un chin, caminen un chin. Y caminamos un chin y el chin no acababa. Y todo el mundo me decía, un chin más, un chin más. En resumen, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nos llegamos al santuario que yo no sabía cuál era un santuario de Schoenstatt. Pero quiero aquí hacer una pequeña clarificación. Desde el 24 de enero de ese mismo año, 1984, el día de San Francisco de Sales, quien es padre espiritual de nuestra vida religiosa y maestro de nuestra vida religiosa, yo en mi grupo de oración, que era uno de los más grandes, éramos 13 líderes en la Inmaculada Concepción. Yo era encargada de la rama de los jóvenes, pero una vez al mes teníamos un retiro de sanación. Y desde que empezó el año 1984, yo sentía que el Señor y nuestra Madre me pedían algo más. Y yo decía, ¿qué más me piden si yo le he dado mi vida entera? Del trabajo, universidad, el resto de mi vida era todo servir al Señor y siempre lo fue así. Venía de Nicaragua también, mariana toda mi vida, desde los 12 años en la renovación, trabajando ardientemente por predicar al Señor en medio de la guerra, en medio de las dificultades y la persecución comunista. Así es que yo no entendía qué más me podían pedir. Honestamente no me imaginaba. Y el día de San Francisco de Sales coincidió la misa de sanación y siempre rezábamos por todas las personas al final. Y cuando todos se fueron, yo le pedí al grupo coordinador que rezaran por mí. No les dije la razón, solo les dije que rezaran por mí, por una intención especial. Y cuando rezaron por mí, yo tuve la visión de un pelícano. Yo no tenía relación con los pelícanos, aquí estoy en Miami.
de un pelícano, pero no era un pelícano como los que vuelan aquí por la playa, sino un pelícano con sus alas abiertas, con su pecho traspasado, abierto, sangrante, y 3 pelicanitos tomando de la sangre. Honestamente, hasta ese momento yo no había visto esa imagen. Esa imagen no la había visto, aunque ha estado marcando mi vida todo el tiempo sin darme cuenta. Y mientras tuve esta imagen, tuve un dolor fuertísimo en mi corazón. Pero fue en el área del corazón y yo pensé hasta que me estaba dando un ataque de corazón, pero no, era que estaba viviendo, el Señor me permitía experimentar en mi cuerpo lo que yo estaba contemplando con los ojos de mi alma. Y no dije nada. Al día siguiente el sacerdote de la parroquia me llama y me dice, ¿estás cerca de aquí? Le digo, bueno, estoy regresando a la universidad. Me dice, ven que me llegó una revista y no sé por qué te la tengo que dar. Y yo fui a buscar la revista, era una revista que venía de San Vincent, el seminario, y en el frente, la portada era el pelícano exactamente como yo lo había visto. Y él no sabía por qué me la daba, pero yo ahí le conté al sacerdote lo que me estaba pasando. Unos meses más tarde, todo el tiempo, a partir de ese día, 24 de enero, hasta este 11 de julio, el pelícano fue mi compañero inseparable. Hasta era cómico porque iba a la universidad, me parqueaba y venía un pelícano y se parqueaba sobre mi carro. Todo era con los pelícanos. Empecé a ver a donde yo viajaba mucho predicando antes de ser religiosa. Desde los 12 años estoy predicando. Viajaba mucho y donde iba, la iglesia que iba, había un pelícano. Y me empecé a notar que el pelícano era una imagen que estaba en casi todos los tabernáculos. Cuando estamos en misión y llegamos a ese último día que les dije, que llegamos a las 3 de la tarde, todas llenas de lodo, 6 horas caminando ahí en el medio del campo de Santo Domingo. Entramos a la capillita de Chonza y eran exactamente las 3 de la tarde. Y cuando entramos estaba el Santísimo Sacramento expuesto y le pedí a los jóvenes que nos quedáramos haciendo una hora santa. Y en esa hora santa sentí muy claro una voz muy hermosa, difícil de definir, hermosa pero firme en mi corazón, que me dijo claramente, quiero que hagas un intercambio de corazones con mi corazón. Yo entendí en ese momento que era la Santísima Virgen María. La única mujer en mi vida era ella. Siempre lo había sido. La única madre que yo escuchaba su voz era ella. Entonces yo le pregunto, pero madre, si yo te he dado toda mi vida desde que nací, ¿qué es lo que me pides? Y me dice, quiero que me des completamente tu corazón, que me lo entregues y yo voy a poner mi corazón en tu corazón. En ese momento yo tuve una experiencia de haber entrado en una realidad que no entendía intelectualmente, pero que yo sabía que cambiaba para siempre mi vida. Y me dio un miedo tan grande que lo único que hice fue correr alrededor de todo el campo del santuario de Schoenstatt. Hasta que en un momento digo, espérese, yo le prometí a la Virgen a los 7 años que nunca le diría que no, y yo no le puedo decir que no. Entonces me arrodillé debajo de un gran árbol y le dije, madre, ¿qué me quieres decir con este intercambio de corazón? Y abrí las escrituras y el Señor me dio, como buena hija de la renovación, abrí las escrituras y el Señor me dio el pasaje de Lucas 2, cuando se habla de que Jesús será, bueno, primero al principio es bello, ¿verdad? Simeón dando todo este mensaje de exultación y luego le da la profecía de que su hijo será un signo de contradicción que tendrá que padecer. Y aquí empezaba yo a sentir un poco el sentido del pelícano sin entenderlo.
Y luego le dice Simeón a la Virgen, pero a ti una espada te traspasará el corazón. Y yo entiendo en ese momento dos cosas que no las entiendo en su profundidad, pero entiendo que van ligadas a la experiencia. Y es que para poder vivir en el corazón traspasado de Cristo, que es después la visión del año siguiente, para poder vivir en el corazón traspasado de Cristo, que para mí ya entendí que era el pelícano, era el corazón traspasado de Cristo, tenía que vivir totalmente con el corazón de nuestra Madre, que también quería donarme, no solamente la gracia de su maternidad, la gracia de poder vivir, ser verdaderamente su hija, pero que ella me quería prestar el corazón para ella poder realizar una obra que había nacido del corazón traspasado de su hijo. Y por eso es que ella me decía, dame tu corazón y yo te daré el mío. Y entiendo que me quiere dar su corazón con todas sus dimensiones. Todo, por eso es que para nosotros la frase, todo lo que es mariano es nuestro. Pues su traspaso también es nuestro. Y entendí que quería ella que estuviera su corazón traspasado también, que es el signo de su maternidad. Pues su corazón fue traspasado al pie de la cruz cuando el corazón de Cristo es traspasado. Y de alguna manera, sin entender en profundidad, se me unen el pelícano y lo que significa el intercambio de corazón. Por la noche yo voy donde las hermanas de Chonsa y le pido que si podemos tener una misa, porque yo había preparado a los jóvenes durante la misión para que terminaran consagrándose a la Virgen. Y las hermanas, hoy es el día de San Benito, pues lo lógico es que me prepararan la misa de San Benito. Pero no, cuando vamos a misa y empieza la misa, me doy cuenta que han preparado una misa votiva de la Santísima Virgen. Y yo me senté en el último asiento. Chonsta, las capillitas son chiquitas, pero tenía todos los jóvenes bien aglomerados y yo sentada en el último asiento, porque estaba sabiendo que este paso que la Virgen me pedía, de alguna manera cambiaba para siempre mi vida. Fueron pasando al final de la misa. Un detalle es que cuando el padre empieza a leer el Evangelio, era el mismo. Era Lucas 12, donde se habla del traspaso del corazón de nuestro Señor y de nuestra Madre. Más nerviosa me puse y al final, cuando todos los jóvenes fueron pasando a consagrarse a la Virgen, yo pasé de última. Y cuando me arrodillé ante nuestra Madre, la sentí enfrente de mí, como si estuviera parada enfrente de mí, abriendo su manto y me mostraba su corazón y me vuelve a decir, dame tu corazón y yo te daré el mío. Por eso es que en la pintura yo estoy dándole mi corazón mientras ella va a darme el suyo. Y yo le dije con palabras espontáneas, Madre, me consagro nuevamente, me acababa de volver a reconsagrar con la consagración del mundo de San Juan Pablo II. Por eso es que toda mi vida va siempre en relación a los eventos de la vida de San Juan Pablo. Y le digo, pues me vuelvo a consagrar, desde que nací me consagro a ti, soy toda tuya, pero ahora me doy cuenta que yo soy toda tuya, pero ahora tú quieres algo de mí. Y es mi corazón. Y le doy mi corazón y en ese momento yo siento un fuego en mi pecho que no lo puedo definir. Y en ese momento yo supe que la Virgen me había prestado, porque no soy digna de recibir su corazón, prestado su corazón. Y ella me dice, la misma voz me dice, toma mi corazón, lo vas a necesitar para vivir tu misión del pelícano. Y ella misma me une el pelícano con la necesidad del intercambio de corazón. Pues hasta ese momento jamás en mi vida yo había pensado en la vida religiosa, no porque le tuviera ningún rechazo,
Yo creo que era porque como trabajaba tanto para el Señor, y eso se lo quiero decir a todas las jóvenes, a veces porque nosotros estamos tan envueltas en tantos ministerios y tenemos tanta misión, nos creemos que ya estamos haciendo todo para el Señor. Y eso me pasó a mí. Más de verdad que yo no conocía otra vida que servir al Señor y a nuestra Madre, aún en los momentos más difíciles y peligrosos, y no me importaba. Entonces para mí no se me cruzara en la mente la vida religiosa, como que ya le daba todo. Pero en el momento que hago el intercambio de corazón con nuestra Madre y que ella me dice, la necesitarás para llevar a cabo la misión del pelícano, y yo en eso me recuerdo cómo era el pelícano. El pelícano tenía su corazón abierto, ensanchado, sangrando, y los 3 pelicanitos. Yo decía, ¿por qué 3 pelicanitos? Todo se me venía como si fuera un rompecabezas. Y en ese momento, cuando yo me levanté, yo puedo decir que yo recibí la vocación religiosa de manera infusa. Yo caminé y me arrodillé y yo nunca había sentido la vocación religiosa. Yo me levanté y yo sabía que estaba llamada a ser religiosa. De una manera infusa e inmediata. Como que en el momento que la Madre me puso su corazón, verdaderamente me selló para la vocación a la que yo estaba llamada. Y cuando regresé al asiento, que eran 3 asientos, les puedo asegurar que yo, de alguna manera, no era la misma persona y jamás lo volví a hacer. Y así viví los próximos meses diferentes. Ya no podía, habían cosas diferentes en mi corazón. Había una sensibilidad muy grande a sentir que mi corazón era un corazón de madre. Siempre me sentí que era pues líder, que era pastora de almas, pero nunca había experimentado la maternidad sobre las almas como después de ese momento. Y un año más tarde es la visión del corazón traspasado, el 14 de agosto, día de San Maximiliano, y que ahí fue ese también, ahí vienen los 3 pelícanos que yo no entendía, ¿verdad? Cuando están rezando sobre mí en la casa del Padre Tardif, en otra misión con jóvenes, y yo tengo una visión que la está teniendo exactamente igual uno de los del equipo de profecía, y el esposo está dando la profecía. Y es la visión que ustedes saben del corazón, un corazón grande, y era el corazón de Jesús traspasado, la llaga es grandísima, y me pide que venga. Y yo empiezo a caminar sola hacia su corazón, y yo cuando llego a la llaga, yo sé que estoy entrando en el corazón de Cristo y que el propósito de mi vida es vivir siempre dentro del corazón traspasado de Cristo. Y cuando me paro en la llaga, me volteo, que ya vivimos eso como familia, ¿verdad? Me volteo y llamo. No digo nada, solo llamo, y las primeras que veo en la visión son mujeres, todas mujeres jóvenes que entraban. Luego entran familias, laicos de todos los estilos, de todas las vocaciones, jóvenes, niños, matrimonios, mujeres solteras, mayores, de todo tipo de representación del laicado. Y hago una tercera llamada, y ahí es donde veo a hombres. Son hombres solos, ¿verdad? Y para serles sincera, en ese momento yo no entiendo que el Señor me va a pedir dar a luz a 3 grandes ramas, aunque son 12 en total, pero son 3 grandes de las cuales se derivan las otras, ¿verdad? Y al día siguiente el Señor, vamos al Schoenstatt, al mismo Schoenstatt de un año antes, y estamos en misa para igual terminar la misión. Y el Señor, yo iba muy mal, físicamente muy mal. Era como si el Señor me estaba
liberando de muchas cosas, purificándome a través del cuerpo, purificando tantas cosas. Tal vez los miedos, era más el miedo a dar este paso que sé que emprendería un camino que no entendía. Pero el Señor me dice, ahora es el Señor el que me dice ante la hora santa, quiero que te entregues completamente a mí y que hagas votos de obediencia, castidad y pobreza y de total entrega y disponibilidad a la Virgen, que son nuestros 4 votos, ¿verdad? Entonces yo los hice espontáneamente como votos privados, sin darme cuenta que ahí con mis votos ya se estaban engendrando las vocaciones que vendrían, ¿verdad? Yo siempre digo que soy la fundadora porque así lo quiso el Señor, pero ante todo soy la primera sierva, soy la primera que hizo sus votos. Y después, unas semanas más tarde, empiezan jóvenes de mi grupo de mujeres a decir que están sintiendo el mismo llamado y que el Señor les ha dicho que tienen que seguirme. Ahora hay un detalle en ese día de los votos privados, ¿verdad? Yo iba a vivir casi como una laica consagrada, ¿verdad? Pero sabía que el Señor me pedía vida religiosa y decía, ¿pero a dónde entro? Y el Señor me decía, quédate, espera, no entres a ningún lado. Y bueno, eso trajo mucha persecución. Mi consagración no fue recibida como una buena noticia, sino como una mala noticia en todos lados. Y mucha violencia, mucha agresividad. Empecé a ser traspasado mi corazón. Y ese mismo traspaso creo que es lo que dio a luz a las próximas. Porque entonces, unas semanas después, dos jóvenes de ese grupo dicen, el Señor nos ha pedido hacer esta consagración, nos ha pedido consagrarnos totalmente y seguirte a ti y que tú seas nuestra cabeza. Y me acuerdo que yo les dije, ¿y a dónde me van a seguir si yo no sé a dónde voy? Porque yo soy muy transparente. Y dice ella, no sabemos, eso el Señor te dirá. Y cuando ya empiezan a aparecer más y viene otra, ahí fue donde ya le tengo que hablar al obispo qué está pasando. Y es cuando nos pide hacer la experiencia de experimento por 4 años, sin decir nada a nadie, hasta que hiciéramos el discernimiento. Hiciera yo el discernimiento de qué camino de consagración el Señor nos llamaba, lo cual fue muy claro que era la vida religiosa. Y lo apoyó 100%, pero todo empieza ahí. Cuando ella me da su corazón, lo que me dio particularmente es la maternidad. Siempre había sido su hija, su discípula, su apóstol, siempre la había vivido para ella. Ella era todo en mi vida y por eso ella me llevó. Cuando yo le dije, quiero amar más a tu hijo, me llevó a la renovación y ahí aprendí a amar más a Jesús. Toda esa experiencia, eso era mi vida. Pero ella quería darme la maternidad porque ella iba a engendrar una obra. La obra nace de su vientre, de su corazón. Yo solo le he prestado el mío, no como si fuera algo superficial de préstamo, no, es su maternidad en mí, es su dolor en mí, es sus dolores de partos en mí, es también la alegría de ver. Por eso lloro tanto cuando hermanas profesan, porque yo sé que le estamos dando una alegría al Señor y a nuestra Madre, y que el pelícano ensancha su llaga para alimentar. Entonces yo empecé a investigar un poquito sobre el pelícano y me di cuenta que el pelícano es el único animal que, por eso se usa en todas las iglesias su imagen, y en la iglesia primitiva la usaban, porque es el único animal que cuando sus pelicanitos no tienen comida, con su propio pico se rasga el corazón para darle alimento a sus hijos. Y me di cuenta que esa tendría que ser mi vida hasta el día de la muerte, de mi muerte,
Y pues si el Señor me permite llegar al cielo, pues seguiré haciendo en el cielo, diferente a la maternidad, porque ya no habrá dolor, pero la maternidad requiere que se rompa, que se traspase mi corazón para que otros tengan vida. Y esa frase me la da Jesús después de consagrarme: déjame traspasar tu corazón para que otros tengan vida. Así es que hoy podríamos decir, se da la experiencia, porque toda mi vida fue mariana, pero se da la experiencia de el nacimiento, la concepción, como le llamo yo, de toda esta obra en el día de hoy, la concepción del nacimiento de un nuevo carisma, como me lo dijeron y me lo dicen todos mis obispos, de un nuevo carisma de vida religiosa, y también para los seglares, diáconos, para todos, un nuevo carisma mariano en la vida de la iglesia, en el corazón de la iglesia. Bueno, esa es la historia.